Hoy nos acompañan los investigadores Francisco José Pérez Torrado y Alejandro Rodríguez González del grupo GeoVol, que es Geología de Terrenos Volcánicos, y nos van a hablar básicamente de la mayor supererupción de los últimos 5.000 años en los Andes centrales de Cerro Blanco, Argentina, ¿correcto? Correcto. Pues con ellos los dejo y espero que lo disfruten. Muy bien, gracias. Empiezas tú, Alejandro. Venga, empiezo yo. Buenas tardes, como bien dice aquí el compañero. La charla de hoy vamos a tratar del complejo volcánico de Cerro Blanco en Argentina, y el título que hemos puesto es ese, la mayor supererupción de los últimos 5.000 años en los Andes centrales, y veremos casi al final de la charla por qué le hemos puesto ese título. A Paco y a mí nos pareció interesante tratar un tema de realmente de dónde surge este proyecto, porque ya hubieron proyectos anteriores con otra temática y que dieron lugar a este proyecto que voy a tratar a continuación. Este proyecto que trata el tema de Cerro Blanco se llama con el acrónimo KECA, proyecto KECA, donde mostraré los diferentes objetivos y el marco conceptual muy brevemente de ese proyecto, la metodología tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de laboratorio, los resultados que hemos conseguido hoy día a través de ese trabajo, y por último unas conclusiones, a dónde queremos llegar con esas conclusiones de los resultados que hemos obtenido, y finalmente unos agradecimientos. Bien, como dije, ¿de dónde venimos? Pues Paco y yo empezamos en este proyecto KECA en el año 2012 y finaliza ahora el 2014, pero previamente hubo otro proyecto donde estaban mirando a la problemática del arsénico en aguas subterráneas. De todos los pocos elementos químicos que afectan a aguas subterráneas, había una problemática englobada en el tema del arsénico. Aquí vemos un mapa mundi donde se localizan las zonas potencialmente afectadas por este problema del arsénico en aguas subterráneas, como es en la zona centro-meridional de Latinoamérica, en la zona oeste de América del Norte, un poco en Europa oriental, tanto como en Asia y la zona de la India. El tema del arsénico en aguas subterráneas, sobre todo en esta zona de Latinoamérica, pues afectaba un área, digamos una banda que va en dirección noroeste-sureste, desde la costa pacífica hasta la costa atlántica, donde prácticamente las zonas potencialmente afectadas por alto contenido en arsénico están marcados en punto rojo, en las que afectaba a lo que era a la salubridad de esa agua, que afectaba a su vez a una cantidad superior de 2 millones de habitantes potencialmente expuestos a esta contaminación, distribuida de manera desigual en toda esta superficie de 1,7 millones de kilómetros cuadrados que eran potencialmente afectados. Tanto Argentina como Chile tienen el umbral, el tope de límite de contenido de arsénico en agua para que sea potable de 50 microgramos litro. Sin embargo, la OMS en el 2011 establece que en el agua potable el umbral máximo debe estar en 10 microgramos litro. Entonces, ¿qué está condicionando a los países como Chile y Argentina? Pues están invirtiendo millonadas para poder conseguir que ese límite de umbral que tenían ellos establecido como agua potable baje a estas cantidades. Vemos aquí que hay grandes áreas distribuidas así aleatoriamente por toda esta superficie, que hay por encima de 100 microgramos litro, pero hay zonas más localizadas donde se han muestreado aguas de pozo que el umbral llega desde 200 hasta 2000 microgramos litros de arsénico en aguas subterráneas. ¿Cómo afecta a la salud y al cuerpo humano el tema de beber esa agua? Pues genera una enfermedad que se le llama arsenicosis o hidroarsenicismo crónico regional endémico, con estas siglas ACRE. ¿Eso en qué se refleja en el cuerpo? Pues cáncer de pulmón y de vejiga, cáncer de piel, problemas cerebrales, problemas respiratorios y un largo etcétera.
Pero este tipo de enfermedades, digamos, con un consumo continuo y, digamos, crónico, ¿no? A la hora de beber esa agua, ¿no? Con alto contenido en arsénico. Digamos que, se me olvidó decir que en el cono sur, sobre todo de Latinoamérica, se lleva estudiando tanto estudios epidemiológicos como virológicos desde principios del siglo XX. Habían dos posibilidades de que ese contenido de arsénico en agua, pues habían dos fuentes, o natural o antrópico. Antrópico se descarta porque son mucho más locales, teniendo en cuenta toda esta área, como puede ser la minería. ¿Cuál es el otro origen? Pues el origen natural es por las erupciones volcánicas. En ese proyecto, como dije, inicial, se hizo una simulación, un modelo idealizado. Bueno, aquí tengo yo diferentes volcanes y se dibujaron una serie de nubes de cenizas de dispersión que abarcaban esa zona de puntos que vimos anteriormente. Las distintas repercusiones de estas erupciones explosivas que pueden tener a escala global, como ven aquí, pues inyección de aerosoles con azufre en la estratosfera, como la evapotranspiración continental por caída de ceniza, y a una escala más regional, destacar el impacto ambiental en calidad del aire, como las consecuencias en el aparato respiratorio y, como no, las implicaciones tecnológicas, como es en la aviación. No sé si se recuerda, hace ya unos años, la erupción de la Eyjafjallajökull, el caos del tráfico aéreo que originó casi en media Europa por el tema de la ceniza que afectaba a los motores de los aviones y bueno. Y por último, destacar el impacto ambiental en la calidad del agua de estas cenizas volcánicas. Bien, como dije, el proyecto AS, que se inició en el 2009 y terminó en el 2011, trata de muestrear y analizar tanto cenizas como algunas muestras de agua, ya que el cono suramericano es el área continental más afectada por caída de ceniza en los últimos millones de años a nivel global. El muestreo que se hizo fue en la zona volcánica central de los Andes, en la transecta norte, muestreando tanto de este a oeste como de norte a sur, y lo mismo en la zona volcánica sur, en la transecta esta sur de este a oeste y de norte a sur. Ya confirmada, como dije, la hipótesis que era efecto natural por origen volcánico, el tema de la afección del arsénico en agua subterránea, se establece una metodología para cuantificar geoquímicamente cómo se comporta una erupción. Entonces, aquí se ha puesto este cuadro donde se representan estos cuatro elementos y vemos, por ejemplo, la erupción de Chichen, el salto que da el arsénico con respecto a los otros elementos que son níquel, cobre y plomo, creo que se ve ahí. ¿Vale? Es un salto aquí brutal de contenido en arsénico. Bien, a partir de esos resultados de ese proyecto AS, pues surge este nuevo proyecto en el que estamos ya implicados Paco y yo desde 2012 y termina ahora en diciembre de 2014. Esto es un acrónimo en inglés, pero bueno, el título era Impactos medioambientales de erupciones cuaternarias en los Andes centrales, modelados para la prevención de los efectos de futuras erupciones. Los objetivos principales que eran de este proyecto, que están aquí abajo, que era el impacto geoquímico de erupciones de alta explosividad cuaternarias, haciendo especial énfasis a las erupciones más recientes, holocenas, para prevenir los efectos de las futuras erupciones. Se establece un modelado, se hace un modelado de interacción ceniza-agua por método de lisivación, que ya Paco lo comentará a continuación, y esto era un trabajo paralelo al de la ceniza, que era calibrado, o es, mejor dicho, calibrado y validación de imágenes hiperespectrales para la cartografía de materiales volcánicos. Eso es, coger imágenes de satélite que sacan fotografías de la Tierra en diferentes bandas del espectro, tanto visible como infrarrojo, y lo que tratamos es, con muestras de campo, llevarlas a laboratorios expertos para sacarle el espectro que origina esa muestra, compararla con las imágenes espectrales, y lo que nos va a ayudar a nosotros es poder decir a nivel mundial, en la que tú tengas una imagen preespectral, decir, sin ir al campo, qué minerales o qué muestra o material está en esta zona, comparada con otro tipo de zonas de estudio a nivel mundial.
y se está haciendo este trabajo paralelo al de las cenizas volcánicas. Dentro del proyecto Queca, ese escenario espacio-temporal, a partir de esos resultados del proyecto AS, pues se determina una especie de escenario donde el noroeste argentino, Tucumán, Salta, Ciénaga del Estero, tiene abundantes niveles cineríticos in situ, de los depósitos piroplatos de caídas que están conservados o que han sido parcialmente trabajados, convirtiéndose en dunas eólicas o depósitos fluviales. Muchos de esos niveles cineríticos muestran relaciones geomorfológicas de pertenecer al cuaternario, incluso a época ya holocena, que ya Paco también comentará un poco esas relaciones estratigráficas en el campo. Y se nos plantea esta hipótesis de trabajo, que todos esos depósitos piroclásticos de caída del noroeste argentino proceden de múltiples erupciones de diferentes volcanes de la cordillera de los Andes. ¿Vale? Aquí hicimos un mapa donde se presentan las erupciones más recientes del complejo volcánico de la zona volcánica central de los Andes, y aquí puse un triangulito un poco más grande para ya empezar a ver dónde está localizado el complejo volcánico de la caldera de Cerro Blanco. Vale, lo tenemos por aquí. Empezamos a trabajar, a mostrar en el campo, y por casualidad casi empezamos a ver unos trabajos que comenzaban a hablar de este complejo volcánico de Cerro Blanco, y nos presentamos una serie de edades. El Arnosio y colaboradores, 2008, presentan el trabajo que hubo 2 estadios en el Cerro Blanco, y el de Montero López presenta una datación carbono 14 en la zona proximal al foco emisor de Cerro Blanco, dando esta edad holocena. Por tanto, ¿qué fue lo que nos hizo nosotros replantear la hipótesis? Porque lo que veíamos en el campo y las relaciones estratigráficas iban acorde un poco a lo que se presentaba en estos trabajos. Entonces iba cambiando un poco esa manera de pensar de dónde venía esa ceniza. Podía venir de cualquier volcán, pero estos trabajos nos ayudó un poco a centrar más la idea y centrarnos más en dirección de muestreo a Cerro Blanco. Por eso reformulamos la hipótesis diciendo que el complejo volcánico Cerro Blanco tuvo una erupción holocena capaz de distribuir ceniza volcánica por todo el noroeste argentino. ¿Vale? Para ubicarnos, pues aquí está la caldera de Cerro Blanco, y en línea recta aquí tenemos a San Miguel de Tucumán, que es, digamos, creo que es la 5ª ciudad más grande de Argentina, después de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y ¿cuál es la otra parte? Córdoba. Y Córdoba, y es la 6ª mayor poblada de toda Argentina. ¿Vale? Yo solamente quiero que tenga idea de dónde está Cerro Blanco y dónde está Tucumán. ¿Vale? Aquí está la escala, 50 kilómetros. Bien. Aquí tenemos más en detalle el complejo volcánico de Cerro Blanco. Aquí tenemos la caldera. Aquí tenemos una serie de domos. Otras calderas mucho más antiguas. Pero aquí, por datos, pues podemos decir que casi son pues 4 por 4 kilómetros de diámetro la caldera. En la parte central estamos hablando que ya son 4.135 metros de altura. En el borde del domo, la cota más elevada, estamos a 4.000, casi 4.700 metros de altura. Ya le digo que muestrear aquí, a esa altura, físicamente, mentalmente, yo creo que de lo más duro que nos ha podido pasar en todas las campañas de campo que hemos hecho de muestreo de ceniza, tanto desde el norte como hacia el sur. Pero estas zonas de estas alturas, la verdad que reconocemos que han sido muy duras, condiciones muy duras, y que Paco y yo ahí pues hemos tenido que sacar oxígeno donde no lo había y fuerza donde no la teníamos, porque la verdad que fue una campaña muy dura, hay que reconocerlo. Se muestrea, pero vamos, se sufre bastante. Bueno, un poco explicando la metodología, el trabajo de campo y el muestreo, como dije, ya tenemos un poco el tema de Cerro Blanco, pues empezamos a encontrar diferentes afloramientos de este a oeste, de norte a sur. Lo más al sur es Santiago del Estero, lo más al norte, esta localidad de aquí de Coronel Moldes. Fuimos muestreando hasta llegar al centro emisor de Cerro Blanco.
Bien, aquí el trabajo de campo, ya en la zona proximal, aquí está la caldera. Esto, digamos que es un track por GPS que nosotros hemos, digamos, trazado realmente con el GPS, porque aquí no hay carreteras, aquí no hay pistas, aquí las hicimos nosotros con las camionetas. Salvo esta sí que es principal, de Antofagasta a la Sierra del Peñón. Aquí nosotros nos quedábamos a dormir, era una especie de, ahí le llaman hostería, pero es como un hostal. Y aquí dormíamos y, digamos, estuvimos 10 días, ¿no, Paco? Sí. 10 días. Pues muestreando. Pero claro, esto digamos que es lo fácil, lo que ya está filtrado. ¿Filtrado de qué? Pues eso fue lo que hicimos en algunos de los días para el muestreo. Esta que está en línea recta es porque a veces el GPS perdía conexión con el satélite y iba por un lado y volvía y enganchaba. Pero el resto, todo esto lo hicimos con camioneta. Todo esto. Y esto, digamos, es lo ya limpio, de ya el camino preparado para el que quiera ir, pues ir directamente a la zona de muestreo. Pero todo esto lo hicimos con camioneta. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. Vale. Pues claro, el trabajo de campo que tiene, levantarse muy temprano, bueno, muy temprano no, lo siguiente, porque prácticamente era entre amaneciendo, pero bueno, es que era noche todavía, para salir muy temprano. ¿Por qué? Porque para llegar a Cerro Blanco, mínimo yo creo que eran entre 2 horas y media, de 2 horas y media a 3 horas, para llegar al centro. Y fíjense que no estaba a mucha distancia, parecía que estaba a mucha distancia. Aquí pueden ver el tipo de paisaje que hay. Aquí están 2 camionetas, aquí nosotros muestreando este lado de aquí, del Carachipampa. Y sé decirle que vale, todo esto es muy llano, línea recta. Aquí, yo que conducía una de las camionetas, reconozco que, bueno, los dos que conducían las camionetas, reconocemos, oye, línea recta, kilómetro, kilómetro, kilómetro y tal, pues una media de 60, 70, 80 km por hora, pues no tienes la sensación de que ibas rápido. Es decir, el pie inconscientemente, ya está todo recto, no encuentro nada. Pero ¿cuál era el problema? Cuando te encontraba un socavón a lo mejor de 50 centímetros. Entonces yo les puedo hacer una pregunta. Tenía 2 opciones: frenar o seguir. ¿Cuál creen ustedes que es la decisión que tomé? Seguir. Bueno, yo me agarraba al volante, le decía al compañero, agárrate porque aquí, vamos, hay que seguir, aquí no paramos. Bueno, yo miraba por el espejo retrovisor, saltaban mochilas, saltaban las muestras que estaban atrás en la cabina, la cornamenta nuestra la dejábamos en el techo del coche. Bueno, la verdad que varias ocasiones nos pasó esa situación de seguir y el coche saltaba por todos lados. Bueno, lo que pasó a Carlos Sainz, pero a escala muy pequeñita. Puede ser el problema que tiene, bueno, el problema y peligro realmente, porque oye, que sí, todo está llano, pero a veces te encuentras ese tipo de socavones a 80 km por hora y, bueno, no pasa nada, pero que, vamos. Estos son los diferentes obstáculos que nos encontrábamos. Aquí tiene una duna, por aquí era imposible pasar, por aquí también, pues por dónde pasa, no se ve muy bien, pero por aquí hay unas roderas de camionetas, pues hay que subir y bajar por el otro lado, y sí, no queda otra. Seguir hasta llegar a Cerro Blanco. Y cuando llegamos a Cerro Blanco se nos queda esta cara de satisfacción, cansancio, nerviosismo y de todo. Esto éramos las 4 personas que estuvimos allí en Cerro Blanco trabajando. Estaba Paco por aquí, José Luis Fernández Turiel, que es el IP de este proyecto, Juan Carlos Carracero y yo aquí. Vale, y aquí atrás tenemos la caldera Cerro Blanco. El trabajo de campo, una vez ya tenemos bien establecidas esas relaciones estratigráficas y cronológicas, pues fuimos muestreando y tenemos una cantidad de 100 muestras de ceniza en 50 afloramientos dispersos en toda la zona de estudio. También encontramos materia orgánica para poder datar por carbono 14 en la zona proximal a Cerro Blanco. Aquí vemos, no sé si ven un puntito negro, pero ese puntito negro está en un afloramiento de casi 2,5 metros de espesor en la parte inferior, y a base de palas empezar a limpiar y vamos, aquí Paco tuvo el olfato y encontró ese pequeño carbón que pudimos datar y que Paco comentará ahora a continuación qué edad nos dio. Y dentro del proyecto tenemos, como es multidisciplinar, tenemos otros compañeros de Argentina que son especialistas en estudiar los suelos, y además de mostrar cenizas, se mostraban los suelos que estaban debajo de esas cenizas sepultadas para hacer estudios de polen y fitolitos.
Toma, Paco, continúa tú ahora. Bueno, ahora continúa mi rollo. Bueno, pues vamos a seguir con la metodología, pero pasamos del campo al laboratorio, es decir, dejamos los Andes y regresamos al laboratorio. Básicamente lo hacemos todo en Barcelona. Solamente una puntilla, es decir, además de las alturas, se le ha olvidado a Alejandro decir que aquello es un puro secarral. Humedad ambiental, cero. Cero. O sea, eso es un desierto de piedra. Y es de piedra, las dunas no son de arenas tampoco. Es decir, las dunas son de piedra porque el tamaño arena y el tamaño ceniza, el viento se la lleva. Y no sé si vieron en las imágenes iniciales que se la lleva y la dispersa para el Quinto Pino. Con lo cual, en una erupción, evidentemente, eso es lo que ya también nos empezó a dar pie, la propia imagen de Google nos empezó a dar pie y decir, madre mía, si esto ha podido dispersar por donde le ha dado la gana. Luego lo comprobaremos. Bueno, pues en el laboratorio, ¿qué hacemos? Cogemos la ceniza volcánica y evidentemente son tres patas las que caracterizamos. La caracterización física, es decir, la forma de la ceniza, la porosidad de la ceniza, es decir, las vesículas de la ceniza y el tamaño de la ceniza, la granulometría, la morfología se hace con escaneo, es decir, con microscopio electrónico, esto se le hace inyectándole mercurio líquido para ver la volumetría y ver la cantidad de poros que tiene y si los poros están conectados o no, y por granulometría, por difracción láser, se hace el tamaño, es decir, la granulometría y ver el tamaño de la ceniza. Luego se le hace la caracterización mineralógica por difracción de rayos X, es decir, qué minerales hay, y también, por supuesto, por petrografía, es decir, la caracterización mineralógica también la vemos a lámina delgada, lógicamente, y lo vemos al microscopio. Y luego la caracterización química, pues hacemos el análisis químico por fluorescencia y por ICP, hacemos análisis de microsonda electrónica puntual, tanto en el vidrio como en los minerales, por la ELEMPA, es decir, la microsonda electrónica, y después los estudios de lixiviación, los batch, ¿vale? Para ver que consiste en poner una ceniza, meterle agua destilada, someterla a una serie de giros, temperaturas, unos muestreos sistemáticos durante una serie de horas y ver el agua destilada qué elementos químicos va absorbiendo de la ceniza. Y evidentemente luego eso se compara con las aguas naturales que se recogen en pozos, etcétera, y es la idea por donde surgió todo el proyecto, como bien comentó Alejandro, de realizar luego, porque era un proyecto hidrogeológico con los problemas del Acre, y al final se ha convertido en un proyecto volcánico. Ahí los vulcanólogos metimos la cuchara y hemos terminado convenciendo que es más importante la vulcanología que la hidro. Más o menos. Vale. Bueno, pues simplemente aquí un poco los aparatos con los que usamos. Aquí está el ICP masa en el laboratorio ahí del Jaume Almera en el CSIC, la microsonda electrónica que usamos en los servicios analíticos de la Universidad de Barcelona y la lisiviación de columnas. Son un montón de aparatitos, ¿vale? Que vamos de vez en cuando allí, estancias también de 1 semana a 2 semanas, y trabajamos allí con los compañeros que residen allí, evidentemente. Bueno, pues visto de dónde venimos, la metodología, pues ahora vamos a empezar a hablar un poco de los resultados, que los vamos a dividir en estas 5 categorías. Vamos a ver las relaciones geomorfológicas y estratigráficas, coherencia la geocronológica, la estructura y textura de los depósitos, similitud composicional y la distribución geográfica, que veremos que vamos a ver si es coherente o no con un modelo de dispersión de la ceniza. Básicamente, evidentemente, los dos primeros combinan campo y laboratorio, y nosotros los geólogos siempre en eso somos muy pesados, pero obviamente los resultados de lo primero que tienes que hablar del campo, es decir, el campo es el que te tiene que condicionar a ver si lo que haces luego en el laboratorio va por buen camino o no. Entonces vamos a ver precisamente eso de los resultados geomorfológicos. Y veíamos que estas cenizas siempre se amoldaban al terreno, manteando lo que llamamos, ¿no? Es decir, como podemos ver en esta imagen donde tenemos la flecha y aparece agarrar el láser ya ahí. Tenemos ahí las imágenes, ¿vale? O la tenemos aquí. Es decir, la ceniza volcánica, se le está agatando la pila. La ceniza volcánica, ¿vale? Bueno, es muy fácil distinguir el paisaje, pues son esas manchas blancas. Está manteando el terreno y se está amoldando a él. Eso da idea de muy cercano en el tiempo a nosotros. Aunque allí, que a veces hay zonas, desiertos de piedra que llevan miles de años sin tocarse, porque ya digo que el ambiente y la humedad, no hay meteorización, nada más que la física, pues te puede jugar una mala pasada, pero en principio tiene una relación geomorfológica muy clara, que eso no te está diciendo por narices que sea Holoceno, pero te empieza a dar esa sensación. Pero luego, cuando hay barranqueras, que es donde
Esto ya no es en las zonas de Cerro Blanco, ya estamos en zonas ya distales, ¿no? En Cafayate y en Tafí del Valle, ¿vale? Tenemos aquí el mapa, ¿vale? Aquí está Cerro Blanco, ¿de acuerdo? Y ya estamos por estas zonas de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Cafayate, ¿vale? Y Tafí del Valle, que está por aquí. Cuando ya nos adentramos en zonas donde de vez en cuando, por lo menos hay algún riachuelo, vemos cómo cortan las terrazas. Y a ver, los que habéis aquí aprobado geología, ¿qué diferencia veis entre esta terraza, esta ceniza formando terraza y esa ceniza formando terraza, para que simplemente ya sepamos que hay dos erupciones diferentes? Están en la misma escala, se podría decir en la foto. Más o menos, es decir, por ahí tenéis una persona, ¿vale? Y por ahí tenéis a otra persona. La ceniza en esta foto sería mucho mayor también que en esta. Sí, no, pero lo importante es ver la relación geomorfológica. No sé si os dais cuenta que en esta foto de aquí abajo no tenemos una sola terraza, tenemos dos. Tenemos una terraza baja y una terraza ahí más cortada a pico. Y esta terraza baja está adosada a esa otra terraza. Luego, evidentemente, esta terraza es primero, después viene esta terraza y ahora el barranco está encajándose en su subactual terraza. Eso ya te dice, evidentemente, que esa ceniza manteó una terraza que ha pasado por dos eventos de aterrazamiento fluvial. Mientras que en esta ceniza el barranco está aquí. Es decir, esta ceniza está formando parte de la terraza actual del barranco. Luego, obviamente, esta ceniza tiene que ser mucho más moderna que esa. El mucho lo digo yo, porque no sabemos la edad exacta. Esta la pudimos datar en 4.200 años, que ahora lo que veremos, mientras que esta sabemos que son más antiguas de 8.000 años. ¿Cuánto más antiguo? No lo sabemos, solo tenemos una edad de referencia de 8.000 años en unos fósiles. Pero ya eso en el campo nos fue delimitando, evidentemente, de que teníamos dos diferentes erupciones. La gracia, y luego veremos, es que las dos erupciones también a su vez van a venir de Cerro Blanco. Si este condenado no solo tuvo una supererupción a 4.200 años, sino que más antiguo también tuvo otra erupción brutal. Es decir, es un volcán verdaderamente muy, muy peligroso. Es un complejo volcánico que está dando canela ahí, tela de tiempo, porque esa ceniza, en la simulación convencional nos está dando, básicamente nos dice también que pueden venir de Cerro Blanco, pero son dos erupciones diferentes, y nosotros nos estamos centrando en esta, en la más moderna, que es la que ahora llevamos mejor estudiada. Luego, por un lado, las relaciones geomorfológicas ya nos permitían distinguir unas cenizas de otras. Segunda cosa que empezamos a distinguir también, las relaciones estratigráficas. Y observamos que la ceniza más moderna, ¿vale? Cuando la limpiamos siempre, aquí siempre hay que estar con pala, paleando hasta llegar al sustrato donde podíamos, ¿vale? Siempre vemos que tiene dos niveles, ¿vale? Tiene dos capas, ahí a lo mejor se aprecia un poquito más. Una capa inferior, que no sé si le ven que ya el color es un poquito más gris, y da una sensación como más de arena. Y una capa superior, donde el color es más blanco y una sensación más de harina. Y la capa gris, además, ya la foto a lo mejor ya ese detalle no lo podemos llegar a ver, pero tiene la sensación como de láminas horizontales, mientras que la capa superior es simplemente como una arena, perdón, como una harina fina. Luego veíamos, ¿vale?, que teníamos dos capas, una inferior laminada y de grano más grueso y una superior masiva y de grano más fino. Y eso se repite desde las zonas ya proximales hasta las zonas muy, muy distales. ¿Vale? Eso te está indicando que dentro de una misma erupción, mínimo, esa erupción tuvo dos pulsos eruptivos, de horas de diferencia más entre uno y otro, porque una erupción explosiva esta dura, es un clima eruptivo que puede durar un día, a lo máximo, ¿vale? O 2 días o 3 días, no se sabe, pero es cuestión siempre de días, pero durante esos días puede tener uno o dos o varios pulsos eruptivos. Y claro, que esa secuenciación estratigráfica la estuviéramos viendo durante cientos y cientos de kilómetros de distancia, dice, esto ya huele de que es una misma erupción que tiene que venir, por tanto, de un solo volcán. No puede venir, como era la hipótesis inicial, que cada afloramiento de esto de ceniza, la hipótesis inicial es puede venir del volcán que le dé la gana. Esa era la hipótesis inicial en Argentina, ¿vale? Y ahora nosotros estamos estudiando esto y vemos que no, que parece que todas ellas vienen de Cerro Blanco. Tuvimos la suerte, como bien explicó Alejandro, ¿vale?, de encontrar un carbón, porque eso fue ahí un golpe de suerte justo ahí, ya muy proximal, ¿vale?, en un flujo piroclástico proximal, y también teníamos ya en las zonas más distales, en Tafí del Valle y en Cafayate por ahí, de las cenizas, como ahí ya están en zonas distales, y en esa zona de vez en cuando, ya digo que hay agüitas y historias, hay turberas. Es muy típico la formación de turberas en la zona del
la llanura charcopampeana que se llama, que es toda la zona de la Pampa y en la zona de la Puna. Se forman turberas con mucha frecuencia. Entonces la ceniza sepulta la turbera y podemos datar la turbera por carbono 14. Y claro, aquí vimos una coherencia cronológica, de tal forma que este carbón que encontramos dentro del propio depósito piroclástico, proximal, lo quemó el flujo piroclástico. Luego, esa edad de 4.316, 4.143, que es antes del presente, es una edad, la mandamos las dos a un laboratorio de Estados Unidos, que es el Beta Analytic, que es un laboratorio de referencia. Bueno, pues esa edad, más o menos, que es cuando se le calibra arqueológicamente los 4.220 que ponemos, nos está diciendo la edad de la erupción. Pero es que aquí, en un depósito de turbera sepultado por la ceniza, nos dio una edad de 4.800 a 4.600, ¿vale? Luego, la edad de los carbones en sedimentos infrayacentes y la edad de la propia erupción, y luego comparamos con las edades que había distribuido de otros autores y resulta que había bastante equivalencia. Es decir, que alrededor de los 4.200 años había una serie de edades, tanto en sedimentos posteriores a ceniza como en sedimentos inferiores, que te estaban indicando una horquilla temporal para esa ceniza. Luego también la coherencia cronológica nos estaba marcando bastante bien de que íbamos muy bien encaminados, que todas estas cenizas podían venir de un mismo volcán y de un mismo periodo eruptivo de ese volcán, porque ya digo que las otras cenizas antiguas también creemos que vienen de Cerro Blanco, pero en un pulso eruptivo, en un periodo eruptivo anterior. Pero ya digo, no solo las edades que nosotros datamos con carbono 14, sino también las edades, ¿vale?, que teníamos de anteriores autores. De nuevo ahí tenemos la ceniza arriba, manteando el terreno, de nuevo el barranco está aquí, luego volvemos a ver que está en una terraza actual, ¿vale? Aquí vamos a ver que están ahí Alejandro y José Luis, de referencia. Han visto a Alejandro de pie, en Mazinger Z, ¿vale?, para que lo comparen de escala. Y aquí, en este agujero que hay aquí, que no lo hicimos nosotros, ¿vale?, en su momento habían encontrado el fósil de un Milodontinae, no me sale la palabra, un perezoso gigante. Vale, es uno más de los ejemplos del famoso gigantismo sudamericano. O sea, en Sudamérica, desde la época ya del Mesozoico, ¿vale?, hasta hace prácticamente nada, siempre ha habido un gigantismo que no se sabe todavía muy bien explicar por los paleontólogos, pero están los dinosaurios más gigantes, de hecho han encontrado a uno poco, no hace mucho, ¿vale?, que es el titanosaurio, que es el más grande, ¿vale?, es un herbívoro, pero es que el anterior más grande era el argentinosaurio. Es decir, que son gigantescos armadillos brutales durante todo el Mesozoico y el Cenozoico. Allí la fauna es brutal de tamaño. No se sabe muy bien por qué, o yo no la sé muy bien por qué. Un paleontólogo posiblemente daría más razones, pero es así, ¿no? Entonces este esqueleto de perezoso, que más o menos recompuesto unos 2,5 metros de altura, unas 3 toneladas de peso, pudo llegar a este bichillo, ¿vale?, datado en 8.660 más o menos 150, obviamente la ceniza más moderna, ¿vale? No te está diciendo que tiene 4.200 años, pero te dice, bueno, más joven de 8.000. ¿Vale? Es decir, que usamos todos los argumentos. Y ya digo, si no se creen que esto pudo llegar a este tamaño, bueno, vienen ahí al agujero y comparen aquí con el Alejandro, que es un pigmeo al lado del agujero ese. Vale. Seguimos ya con los trabajos de laboratorio. Hemos visto lo que podemos hacer en el campo, buscar carbones para intentar datar, buscar relaciones geomorfológicas y buscar relaciones estratigráficas. Y ahora ya nos venimos al laboratorio y le hacemos todas las demás perrerías, la caracterización física, mineralógica, química, todo aquello que comentamos. Vamos a ver 2 o 3 cositas estas solamente, ¿vale?, para no enrollarnos, pero bueno, lo que cogimos los dos, por supuesto, de cada muestra, los 2 niveles, el masivo inferior y el superior, y le hicimos lo que comentamos, la granulometría. Y la granulometría inmediatamente cantaba la traviata. De tal forma que el nivel inferior es unimodal y de grano más grueso, y el nivel superior es bimodal y de grano más fino. Cada vez que hay un pulso eruptivo, ¿vale?, en la columna eruptiva, y luego el viento desplaza esa ceniza, el viento es selectivo y la ceniza, dependiendo de su tamaño y densidad, viaja a mayor distancia o a menor distancia, pero mayor o menor distancia pueden ser de cientos de kilómetros a miles de kilómetros de distancia del foco. ¿Vale? Luego, una caída de ceniza suele ser unimodal. Si es un poco bimodal es porque ahí, aunque tú no lo veas porque es aparentemente masivo y de harina, lo que te está diciendo, ahí te están cayendo cenizas que en el foco origen a lo mejor provienen de varios pulsos. Mientras que la primera, que fijaros sin embargo es casi más potente, es una caída de ceniza casi directa, no del foco eruptivo, porque aquí estamos aquí en Santa María estamos ya casi a 400 kilómetros de distancia, ¿vale? Pero
te está diciendo evidentemente que esta es una caída de ceniza más rápida y la otra caída de ceniza viene más en suspensión y tarda más y por eso se van mezclando. Pero evidentemente esta granulometría ya te va diciendo lo mismo y resulta que se repite. Este patrón se repite en todas las caídas, eso sí, con los desplazamientos de las curvas siempre a mayor tamaño según nos acercamos cada vez más al centro volcánico. Lo cual vuelve a dar una idea de que todo puede ir al mismo sitio. Por otro lado, las formas de la ceniza, hay siempre más o menos dos formas más o menos repetitivas. Ahí no hay mucha diferencia entre la capa superior y la inferior. Las dos cenizas suelen mezclar dos tipos de morfología. Una morfología que se llama muy vesiculada, ¿vale?, casi en reticulita, y otra morfología que la llamamos blocky, es decir, morfología más angulosa, que, bueno, te indican a veces efectivamente que estás viendo o un fragmento del magma muy vesiculado, es decir, evidentemente el magma llevaba muchísimo gas, por eso es una erupción muy explosiva, y a veces lo que ves es el resto de las paredes entre una vesícula y otra, y por eso le ves la forma esta angulosa, ¿vale? Y también puede haber interacción con agua, y la interacción con agua te da también esta forma angulosa, lo cual es cierto, porque allí, ¿vale?, cerca en la zona proximal, con palas, con martillo, con todo lo que quisimos, lo más que pudimos ahondar en algunos puntos para muestrear fueron 50 centímetros. Por debajo de 50 centímetros ya estaba el permafrost permanente y no había manera. Hay hielo permanente, es decir, tú estás arriba y a lo mejor estás durante el día a 20, 30 grados centígrados, por la noche siempre congela, siempre. Da igual en la época que vaya, siempre congela, con las alturas que hay, ¿no? Pero congela la poquita humedad ambiental que hay, porque no hay más, y claro, la tienes siempre en el subsuelo. O sea, a 30 centímetros, me parece que era 30 centímetros, en algunos puntos era 30 centímetros, no llegó ni a 30 centímetros, que ya no podíamos, hubiésemos necesitado de barrenas o algo, porque nada, no había manera de meter más la pala. Sí. Vale, y vamos con uno de los últimos puntos, ¿vale?, que es la similitud composicional. Es decir, cogemos la ceniza y le hacemos análisis químico con la microsonda electrónica, que es un haz de electrones a altísima velocidad que impacta con la superficie, sea de un mineral o en este caso de vidrio, y al impactarlo lo transforma en gas y ese gas vibra, los diferentes elementos químicos que van a componer ese gas vibran en sus longitudes de onda y con espectros, con prismas descompone y podemos saber la composición química. Vale, bueno, pues vemos que todos los vidrios son riolíticos. Bueno, eso sí que es verdad que no nos dicen nada, porque la riolita es la roca volcánica más común que hay en todos los Andes, junto con las andesitas. Es decir, que eso, ahí sí que no lo podemos decir, son todas riolitas, por tanto viene un solo volcán. No, porque vamos al Socomba y también tiene lava riolítica y ceniza riolítica. Sí, pero bueno, son todas riolitas y engloban bien. En un diagrama ya de sílice frente a potasio, ya podemos afinar un poco más y podemos decir, bueno, son riolitas, pero con potásica, hiperalumínica. ¿Vale? Es decir, ya vas afinando más, es decir, todas se van juntando más. Pero bueno, esto es simplemente una clasificación. Cuando ya empezamos a hacer diagramas binarios un poquito más elaborados, por ejemplo, sílice frente a la alcalinidad, sílice frente a el sodio, ¿vale? Sílice frente a, aquí no lo veo bien, el magnesio, ¿no? Y calcio frente a magnesio, me parece. Vemos que se empiezan a discriminar diferentes grupos. Y sobre todo en este, he puesto un poco para que vean que, bueno, obviamente esto es jugar con los diagramas químicos e ir viendo cuál es el que mejor información te da. Y en este es donde se discrimina muy bien la capa 1 y la capa 2 de los proximales y los distales, ¿vale? A su vez, de las erupciones más antiguas, de las otras cenizas. Es decir, estas son las erupciones más antiguas, ¿vale?, y se nos discrimina muy bien de las erupciones más modernas. Pero dentro de cada una de ellas se distingue perfectamente los pulsos eruptivos. Es decir, que esa cámara magmática estaba zonada químicamente y que se vacía en cuestión de horas, pero el primer vacío de día, pero el primer vaciado te va a vaciar una parte de la cámara magmática con un quimismo ligeramente diferente a la otra. ¿Vale? Entonces, con estos análisis químicos ya más detallados, podemos ir perfilando efectivamente que todo viene de un volcán, pero de diferentes momentos eruptivos. Ya con el ICP masa podemos no solo esto ya no es con microsondas, ni con el ICP masa, ya no solo podemos hacer análisis químico de los elementos mayores, silicio, aluminio, etcétera, sino podemos hacer análisis químico de tierras raras. Entonces en las tierras raras se ve muy bien el patrón
de las tierras raras y se ve muy bien una diferencia, la forma gráfica lo dice, que la erupción de 4.200 años, los análisis químicos de los vidrios marca siempre una anomalía muy marcada en europio, mientras que las otras cenizas, ¿vale?, de la erupción más antigua, la anomalía de europio la tiene, pero mucho menos marcada. Es decir, que esta similitud composicional nos va diciendo ya, oye, no viene todo cada uno del volcán que le da la gana, porque comparas con otros volcanes y son patrones de tierras raras diferentes. Es decir, no. Esto ya sí que te está diciendo claramente, no. Vamos a ver. Todas estas cenizas vienen de una sola fuente magmática. Y esa fuente magmática ha podido tener varios periodos eruptivos. Y dentro de cada periodo eruptivo puede tener pulsos eruptivos. Y esto más o menos lo estamos discriminando. Pero ya nos está diciendo que Cerro Blanco es potencialmente el volcán alimentador de todas las cenizas que hemos muestreado en esta zona, tanto las modernas como las más antiguas. Mientras que de los otros volcanes andesíticos, que en los Andes que tenemos, no hay afloramientos en estas zonas tan distales. ¿Vale? Es decir, que obviamente eso da idea de lo que va a ser la dispersión, que ahora os va a comentar Alejandro. Es decir, simplemente, ¿vale?, estos son los muestreos que hicimos de campo, y ahora que ya sabemos que tienen todos la probabilidad, porque tienen similitud geomorfológica, similitud estratigráfica, coherencia cronológica, similitud textural y similitud composicional química, ya podemos decir, esta fue el área de influencia mínima, porque donde alcanzamos a ver los afloramientos, que pudo tener la erupción de los 4.400, 4.200 años de Cerro Blanco. Y más o menos, insisto, que pudo haber una anterior que pudo ser parecida, ¿no? Entonces, bueno, esta es lo que nos dice el campo, ¿vale? Y ahora queremos hacer la comprobación si eso que nos dice el campo es coherente con el régimen de viento en la estratosfera que hay en esa zona, para ver si esto que estamos apuntando, que los datos de campo y de laboratorio nos dicen que es verdad, a ver si lo podemos modelar. Entonces, cuando usamos un programa que se llama el TEFRA, que os va a contar Alejandro. Bueno, como dice Paco, pues una erosión explosiva, las partículas piroclásticas pueden inyectarse a más de 25 kilómetros de altura, y las partículas finas, las cenizas, pueden dispersarse a distancias de miles de kilómetros del foco, incluso dar la vuelta al mundo, como hizo el Pinatubo en el 91, que dio la vuelta al mundo, creo que fueron entre 14 y 21 días, en lo que es la ceniza volcánica. Bueno, esto es una tabla de qué es lo que le llamamos ceniza, el tamaño, ¿vale?, el tamaño de grano, pues ceniza, lapili o bomba. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla que expresa brevemente esa granulometría. Pues el programa que se está usando se llama TEFRA 2 y realizado por Bonadonna y colaboradores, está aceptado ya por la comunidad científica. No voy a enrollar un poco en qué consiste el modelo, pero sí qué necesita el modelo para poder obtener diferentes resultados. Pues ¿qué es lo que calcula? Calcula la distribución y acumulación de TEFRA de una región debido a anulación volcánica explosiva, eso por supuesto. Está basado en principios de advección y difusión. ¿Y qué parámetros son los que tú tienes que insertar en el software para que te dé esos diferentes resultados? Pues son datos como, por ejemplo, datos de altura de la columna, de descarga, distribución granulométrica que acaba de comentar Paco, pues la dirección de los vientos, localización del foco y un largo etcétera, que lo vemos ahora mejor en esta diapositiva. Tenemos los datos de entrada, ¿vale? Los parámetros de la erupción, los parámetros de grano, los parámetros atmosféricos, que comentó Paco. Se arranca el modelo, aquí hay una fórmula, donde empieza a dar resultados de diferentes parámetros dentro de la columna, como dispersión, como dependiendo de los datos de viento, el tamaño de grano, hacia dónde va a alcanzar la distancia de dispersión, pero lo que trata ese modelo es, si yo tengo un centro XY, donde ahí va a salir todo ese material volcánico, pues toda esa ceniza, se genera una retícula y cada ese punto que rodea a ese foco nos va a decir o va a calcular los kilos o el kilo, es decir, la probabilidad de que caiga 1 kilo por metro cuadrado. Es decir, son probabilidades de que caiga ceniza en ese punto. No cantidad, no cantidad en volumen, sino qué probabilidad tiene ese píxel de al lado o ese celda al lado del foco de que caiga ceniza o no caiga ceniza. Entonces se aplica el modelo, ya tenemos un frame, un fotograma
de, como dice aquí, simulación de un solo evento, es decir, de un día, insertando los diferentes parámetros, teniendo el centro emisor aquí y hasta dónde alcanzaría según los parámetros introducidos. Pues el degradado de colores determina lo que acabo de comentar, las probabilidades de que caiga 1 kilo de ceniza por metro cuadrado. ¿Vale? Pero esto vemos que no es suficiente para justificar de que el modelo de dispersión es en esa dirección, porque es un solo día. Entonces, ¿qué se está contemplando para arrancar el modelo? Pues se está contemplando que tenemos datos de distribución de viento a diferentes alturas desde el año de los años 80 hasta un total que son de 11.000 o más de 11.000 días. A fecha de hoy creo que se llevan procesados cerca de 3.000 días que se ha introducido en el ordenador y está procesando y corriendo el modelo. Esto se ve mucho mejor, la distribución geográfica de cómo se va dispersando esa pluma a través de animaciones, y al final lo que nos va a definir realmente son las áreas de dispersión posibles de ser afectadas por una erupción volcánica si volviera a ocurrir. ¿Qué limitaciones tiene este modelo? Pues aquí lo pone, ¿la distribución de los vientos era la misma que en la actualidad? Pues suponemos que sí. Yo voy a poner un ejemplo más local aquí en Gran Canaria, pues los vientos alisios llevan funcionando como mínimo desde el Holoceno, en los últimos 11.700 años, porque todos los volcanes holocenos datados de Gran Canaria, todos los piroclastos de dispersión están a favor de los vientos alisios. ¿Vale? Entonces el modelo asume que que el campo de viento es uniforme y que la atmósfera está estratificada, pero regionalmente uniforme. ¿Vale? Pues entonces, como dije, aquí hay una pequeña simulación, día por día, introduciendo los parámetros de hacia dónde se distribuiría la ceniza volcánica. ¿Vale? Insisto que vemos ahora que principalmente va en esta dirección siempre, más o menos, pero veremos ahora un día cómo va hacia el otro lado. A ver si lo hace ahora, en breve. No tarda mucho. Aquí. Pero fíjense que ya y de nuevo vuelve ahí en esa dirección. Estadísticamente, esos datos, cuando se termine de aplicar el modelo a todo lo que tenemos de los 11.000 días, pues no son discriminatorios con respecto a la totalidad de que la dirección predominante es oeste-este. ¿Vale? Con los datos de campo, de granulometría y tomando espesores, los datos en laboratorio y los datos que nos va a dar el modelo TEFRA 2 de qué zonas van a ser propensas a ser cubiertas por si hubiese de nuevo una posible erupción volcánica, establecemos isopacas de espesores, no solo de dispersión de la pluma, sino de espesores. Aquí está contemplado en metros y se dejan abiertas porque todavía, como no hemos terminado de correr todo el modelo, pues no sabemos dónde cerrar la de medio centímetro, la de 1 centímetro o la de 5 centímetros. Bueno, 5 centímetros ya la hemos cerrado aquí porque el modelo ya la ha cerrado, pero en cambio la de 1 y la de 5 milímetros no. ¿Vale? Entonces, a través de los SIG, de los sistemas de información geográfica, teniendo estas isopacas, por tanto esas isopacas nos van a dar superficie y esa superficie podemos calcular volúmenes, pues ya podemos empezar a calcular como mínimo qué volumen fue eruptado por esa erupción volcánica de Cerro Blanco. Como mínimo, siempre volando en valores por ser prudente, ¿no? Nunca dar valores fuera de lo normal. Y aquí Paco va a continuar para que vean el volumen de cada... Simplemente, yo les recuerdo un pequeño dato, ¿vale? En la erupción del Puyehue, del 2013, que es un volcancito, a ver si esto es Cerro Blanco, el Puyehue, bueno, está bastante mal, no lo vemos aquí, ¿vale? Una erupción chiquitita, explosiva, pero chiquitita. En Buenos Aires se recogieron cenizas, ¿vale? Es decir, que esto es algo que no es ciencia ficción, que es común que pase, ¿vale? Bueno, pues simplemente el modelo TEFRA nos está diciendo que sí, que los datos de coherencia, que podemos tener todos esos afloramientos distribuidos saliendo de ese foco, ¿vale? Nos está poniendo de manifiesto que sí, que lo que vemos en el campo y tal puede ser real.
Pero obviamente hay que darle estos valores matemáticos para, bueno, reforzar evidentemente que lo que vemos en el campo tiene viso de realidad. Y ahora ya pues llegamos a las conclusiones y decimos, bueno, vamos a ver, con los datos de isopacas que tenemos ahora mismo construidos, con los que tenemos, con los absorbimientos que tenemos, podemos calcular valores mínimos. No podemos dar el dato exacto, eso nunca se sabrá, porque evidentemente esa ceniza ya ha sido en gran parte removilizada por viento, etcétera, por agua y se ha ido a donde sea. ¿Vale? Pero con la que no, se nos conserva y hemos podido observar, porque seguro que habrá mucho otro afloramiento, aquello es gigantesco. Claro, trabajar allí son distancias enormes, entonces pues trabaja lo que puede, ¿vale? Pues podemos al día de hoy decir que al menos unos 110 kilómetros cúbicos de volumen desalojó en esa erupción de los 4.200 años, que pudo cubrir una superficie de al menos de 400.000 kilómetros cuadrados. Con esos datos, ¿vale?, vamos a una tabla establecida, que es la tabla que se llama de índice de explosividad volcánica, que es una tabla exponencial. Se dan 8 valores desde el índice de explosividad volcánica 0, que no es explosivo, es decir, el volcán sale en erupción de lava, no echa nada de piroclastos, hasta la más explosiva, que es el 8. Aquí abajo tenemos el número de erupciones en el Holoceno, y fíjense que en el 8, ¿vale?, no hay ninguna erupción en el Holoceno. No se conoce ninguna erupción en el Holoceno que tenga magnitud 8. La más moderna a nuestros tiempos es la erupción de Taupo, de unos 26.500 años antes del presente. ¿Vale? Ya bastante anterior entonces al Holoceno. Tenemos aquí la erupción en el palómetro 7, tenemos 4 erupciones holocenas, una de ellas histórica, la erupción del Tambora en 1815, que generó unos problemas climáticos espectaculares. Con el BEI 6, para que se haga una idea, tenemos la del Krakatoa, ¿vale?, una de esas 39, la más famosa de Krakatoa, y bueno, simplemente la del 4, la del Eyjafjall, la del 2010, que nos lió ceniza, nos cerraron el espacio aéreo aquí en Canarias, no nos olvidemos. ¿Vale? Y es una erupción de 4. Es decir, ¿eso qué significa? Que esta erupción de 4 tiene un volumen de trefa, desde aquí no lo veo, ¿vale?, pero ahí tiene el número exponencial de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 6, ¿no? A ver que lo mire aquí, en el ordenador, que no quiero meter la pata. 10 elevado a 8 a 10 elevado a 9, ¿vale? Es decir, de 100 millones de metros cúbicos, ¿vale?, a 1.000 millones de metros cúbicos, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos hablando de 110 kilómetros cúbicos. No nos olvidemos que sería 110 por 10 elevado a 9 metros cúbicos. Es decir, nos metemos en el BEI 7. Luego, si nuestra hipótesis se confirma, que evidentemente nos falta mucho, pues en su momento ese número 4 habría que cambiarlo y poner un 5. ¿Vale? Si se de Cerro Blanco, evidentemente estamos en ello y seguimos trabajando para poderlo confirmar. Luego, esa es una de las primeras conclusiones fuertes. La segunda conclusión, y que ahora, de hecho la campaña de campo en la que yo ahora me voy a meter dentro de 2 semanas, va a ser con una arqueóloga. Porque si nuestra hipótesis es verdad y con nuestros datos nosotros creemos que es bien, ¿vale?, esto es un marcador cronoestratigráfico perfecto, porque es isocrono. Es de los pocos procesos en geología que es isocrono. Es decir, yo tengo una erupción aquí, me cubro una área gigantesca en cuestión de horas, en cuestión de días, en cuestión de años a lo sumo, o meses. Eso es isocrono. Si yo veo ese marcador, lo que tenga por debajo es más antiguo y lo que tengo por encima es más moderno. Y resulta, ¿vale?, que hay que podemos provocar evidentemente ese cambio de paradigma, pero ahora veremos que hay datos arqueológicos que indican que en ese periodo hubo un desalojo poblacional en la zona. ¿Vale? Pero en cualquier caso, evidentemente un excelente marcador cronoestratigráfico si todo proviene del mismo volcán. Otra conclusión es que vamos a cambiar el paradigma del volcanismo holoceno. Se decía que en esa zona no había volcanismo holoceno y que no era explosivo ni que llegaba a Argentina, y resulta que sí, ojo, pudo ser que hay un volcanismo holoceno, ¿vale?, activo, y que pudo llegar, afectó a un área de Argentina brutal, ¿vale?, con el arsénico, toda la historia, ¿vale? Y bueno, dentro de conclusiones ahora lo que nos falta es decir, estamos con esta conclusión, pero queremos ir a más, es decir, bueno, ¿en qué estamos ahora? ¿A dónde vamos? Pues queremos averiguar o queremos buscar si es verdad que creemos que todo salió de Cerro Blanco, ¿vale?, ¿cómo impactó la erupción de Cerro Blanco? Estamos haciendo lo de los fitolitos y el polen para ver el registro paleontológico, ¿vale?, es cómo afectó a la vegetación, el registro arqueológico, que es lo que vamos a hacer en la campaña, ¿vale?, y si provocó cambios medioambientales. ¿Qué aportó al balance geoquímico regional? La lisiviación de la ceniza dan bastante arsénico, por cierto, ¿vale? ¿Nos afecta hoy en día todavía? Pues obviamente, ahí tenemos unos campos de ceniza brutales que cada vez que precola el agua va para abajo, ¿de acuerdo? Es decir que
estamos con estas preguntas y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Y si esa erupción fue tan brutal del BEI 7, ya no solo afectó a Argentina, tuvo que afectar a escala global, ¿vale? Y queremos ver si esa ceniza se puede utilizar como marcador estratigráfico mucho más allá del cono sur. Para empezar, en la Antártida. Si pudo afectar o no al clima, a ver si con datos paleontológicos y paleoclimatológicos alguien nos puede ayudar con ese tema, ¿vale? De cómo pudo afectar y cómo impactó al balance de nutrientes en el Atlántico Sur. ¿Vale? Esta es una imagen, ¿vale?, tomada, de acuerdo, de los vientos, eso sí, de superficie, ¿de acuerdo? Es decir, no son vientos a grandes alturas, son superficiales, ¿de acuerdo? Pero fíjense los colores amarillos. Cerro Blanco, recuerden que están por ahí. Si yo tengo una erupción aquí, ¿vale?, no voy a encontrar cenizas de esa erupción por aquí. No la busco en Sudáfrica, búscala en la Antártida. Coño, qué casualidad, aquí hay cenizas modernas. Siempre se ha dicho que los volcanes antártidos y tal, pero ¿y si de verdad viene de ahí? ¿Vale? Y por supuesto esto que está aquí, luego viene por aquí. Sí, no nos afectaría a Europa, pero al cono sur y desde luego a la circulación global en la zona de la Antártida pudo haber afectado seriamente. ¿Vale? Pero bueno, eso tendremos que poco a poco demostrarlo. Y nada, con esto simplemente un agradecimiento, porque hay que ponerlo, ¿vale? Pues tenemos que agradecer a los laboratorios que utilizamos, tanto el Geotop, como el Geotop, como el de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Los dos proyectos, el AS y el KECA, que son del Ministerio de Educación, ¿vale? Y bueno, personas que nos han ayudado orientándonos con datos, desde el profesor Postilin hasta Diana, una estudiante, etcétera, ¿vale? Y bueno, pero nosotros dos, Alejandro y yo en concreto, lo que queremos hacer mayor agradecimiento es nuestro grupo de trabajo allí, a Graciela, Julieta, Margarita, vaya por Dios, Margarita, Julio, Juan Carlos Carracedo y José Luis, y de nuevo otra imagen más del gigantismo. No se olviden del Mazinger Z, que es Alejandro. Fíjense el cardón que hay ahí atrás. No se olviden. Y ese es uno chiquitito, Ese cardón no crean que es de los más grandes, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya que pasen las imágenes y vemos una foto de lo que sí, es duro trabajar, pero bueno, se ven unas imágenes espectaculares. Y yo solo les digo de esta imagen es una cosa: no tiene Photoshop, tal cual. Vale, si esos cielos son auténticos, esos colores son auténticos, esos contrastes de ver una montaña reflejada en un lago es real. Esas son imágenes espectaculares. Este es el famoso tren de las nubes, que va desde Salta hasta San Antonio de los Cobres, ¿vale? Esa es una zona más al norte de donde Cerro Blanco lo hemos trabajado, eso al principio en el proyecto del KECA, ¿vale? Este es el Lanín, este es el volcán Lanín. Estos son unos árboles fósiles que hay allí, que bueno, fósiles están vivos, pero que vienen de época fósiles, son las araucarias, no me salía ahora el nombre, ¿vale? Son unos árboles, es curiosa, la corteza y tal te indica, jo, esto es viejo, desde la época del Mesozoico. Esos bosques eran mesozoicos y todavía son realistas allí, ¿de acuerdo? Y el pliegue, que bueno, este pliegue habla por sí solo. Es decir, enseñarles esto en geología y decir lo que es un pliegue no hace falta hablar, se ve en el terreno. Y ya con esto sí que hemos acabado. Así que bueno, soy poco, pero bueno, no sé si alguna pregunta tenéis o algo. Bueno, yo tengo una pregunta, Paco. Bueno, primero te iba a preguntar ahora si eso era un pliegue realmente, porque Sí. lo estaba viendo y bueno. Y te quería preguntar si puedes ir también un poquito más para atrás. Si estaba la imagen que se veía ahí, esta misma, estabas diciendo que probablemente se habían, o sea, cenizas podrían haber llegado a la Antártida y demás. Y de antes la explicación que hiciste de la química, los análisis químicos, los químicos que hicisteis de las cenizas, pues, o sea, esos análisis caracterizan a esa erupción en concreto. Vamos, Sí, cualquier sí. análisis de cualquier ceniza que se pueda hacer en todo el mundo que te dé esa composición sería de ese volcán en concreto, ¿no? Es difícil que pueda ser de otro, es decir, vamos a ver, los análisis químicos de elementos mayores son muy parecidos de todos los volcanes, pero ya vemos que también se discrimina, porque vimos ahí análisis. Pero las tierras raras tienen una pauta propia. Sí, eso me acuerdo. Es una señal digital, ¿vale?, propia ya de un magma. Entonces, si empezamos a ver que yo estoy analizando ceniza, el quinto pino de Cerro Blanco, la comparo con el domo de Cerro Blanco, que ese está ahí, evidentemente, y resulta que me da un pattern, unas pautas de distribución gráfica similares, la veo en el domo por ahí, y diferentes a las que veo en otros volcanes, Pero entonces, eso es muy, muy claro de que evidentemente viene de ahí. ¿hay muestras ya de la Antártida ya cogidas? Hay un sondeo. Ahí hay un sondeo.
¿vale? Y hay unos artículos y dicen que esas cenizas pueden ser holocenas. Y están ahí, ¿vale? Pero nosotros no hemos podido acceder a esa ceniza porque, bueno, eso no me acuerdo ahora, es un grupo inglés, ¿no? O americano, no me acuerdo. Vamos a intentar en su momento ponernos en contacto con ellos a ver si nos pueden pasar muestras o si ellos ya han hecho los análisis, porque a lo mejor ellos han hecho análisis de tierras raras y vemos el esto y se comparan. Y te quería preguntar, esas cenizas que se encontraron en la Antártida, ellos decían que eran de la propia Antártida. Sí, porque en la Antártida hay bastantes volcanes alrededor de la zona antártica, la isla de Decepción, etcétera, con erupciones. ¿Esos análisis de si comparar si no, en el artículo que nosotros hemos visto no, pero es que es lo mismo que cuando empezamos Cerro Blanco, es decir, hay un paradigma, ¿vale? Que evidentemente y hay reacio, de hecho a nosotros el artículo nos está costando escribirlo y que nos lo acepte, porque está rompiendo un paradigma, es decir, el paradigma es que todos los afloramientos que hay en la llanura charco-pampeana pueden venir donde le dé la gana, porque hay montones de volcanes, y tú ahora dices no, viene de uno, y claro, al venir de uno la magnitud de esa erupción es brutal. Y claro, nosotros estamos aportando todos los datos, pero evidentemente cada uno tiene su interpretación, ¿vale? Y todavía no lo tenemos todo en la mano, y no creo que nadie jamás en la vida pueda tener todos los datos en la mano. Puede haber sido también perfectamente que haya sido una super erupción, pero que los otros también hayan contribuido a algo, aunque sea en menor escala. Pero si en la hipótesis no está, decir, esa ceniza geomorfológicamente, estratigráficamente y químicamente es muy similar. Luego, si vino de ese volcán. Si no, pues que entonces todos los volcanes tienen cosas parecidas y estamos metiendo la pata. Pero evidentemente nosotros ahora con nuestros datos decimos, a ver, para empezar, había un paradigma. ¿Ese paradigma en qué estaba basado? En nada. Es decir, estaba basado en un paradigma. Es decir, tú tienes montones de volcanes, tienes montones de afloramientos corolarios, pueden venir de donde les dé la gana. En la Antártida tienes montones de volcanes, de vez en cuando tienes afloramientos de ceniza, corolarios. Como no sé de dónde vienen, pueden venir de donde me dé la gana, pero claro, busco el sitio más proximal. No hay, o sea, no, claro, esos afloramientos de ceniza, muchos de ellos simplemente se conocían, pero no se habían hecho análisis químicos de ellos. Claro, es que, volvemos a repetir, es decir, eso es gigantesco, es que trabajar ahí, eso es enorme de magnitud. Entonces, la mayoría de los trabajos se han siempre centrado en los volcanes, en las zonas proximales a los conos volcánicos y en los flujos piroclásticos. Y toda esta ceniza que atrapan en la llanura charco-pampeana, eso también se nos olvidó comentarlo, pero es que daos cuenta que eso es una fortuna, porque al tener los vientos así, y no nos olvidemos que aquí están los Andes, pero de aquí a aquí, la altura media, a veces tú estás a 500 kilómetros de la costa de aquí y estás a 50 metros de altura. O sea, la zona de esa charco-pampeana es una gigantesca trampa de todo, y en este caso puede ser de ceniza, pero una gigantesca trampa, pero te la pone en superficie, porque claro, vaya tú a buscar la ceniza ahí. En los sondeos marinos ya es mucho más chungo buscar ceniza, ¿vale? Pero si yo tengo aquí una trampa natural gigantesca de atrapamiento, voy a estudiarla, y no estaban estudiadas porque evidentemente la inmensa mayoría de los trabajos se habían centrado aquí, que es lo lógico que hacemos vulcanólogos, vamos al foco. Si nosotros, porque lo comentó Alejandro, porque venimos de un proyecto de hidrogeología y hemos ido viniendo en el campo, en el camino inverso, pero yo como vulcanólogo, si tengo que trabajar en los Andes, primero voy aquí. A mí no se me ocurría trabajar aquí. Pues claro, aquí había ceniza en Uruguay. Claro, empezamos a ver toda esta ceniza, empezamos a ver que tiene una similitud composicional y tal, es decir, coño, vamos a buscar de dónde viene. Y ahora resulta que cuando fuimos en la campaña esa que enseñó Alejandro, al foco proximal, y muestreamos ahí, porque esas 100 muestras que decía eran ahí, proximales, ¿vale? El domo, etcétera, etcétera, y vemos que están dando lo mismo, es decir, joder, es que pueden venir de un solo volcán, y el modelo de Tefra nos está refrendando y tal, ¿vale? Pero hemos hecho un poco el camino inverso. Entonces, claro, la mayoría de la gente ha trabajado aquí, ha despreciado esos materiales, y no despreciado por desprecio, sino simplemente porque tienen un campo de trabajo aquí gigantesco y no tienen tiempo para todo. Es decir, claro, al no comparar esto, decir, bueno, ¿esto dónde puede venir? Pues de cualquiera de estos. Y ahora nosotros estamos rompiendo ese paradigma, y evidentemente la ciencia reacia. Es decir, porque claro, eso tal. Y entonces los de la Antártida, pues no han hecho el estudio detallado, porque ellos estaban buscando otras cosas. Son gente que están trabajando en glaciología. Saben, hay un sondeo, está citado que hay ceniza, pero claro, a lo mejor a esos glaciólogos ahora le dice, oye, que esa ceniza te puede marcar una edad. Entonces, cuando le interesa, igual que a los arqueólogos que hemos contactado,
¿Vale? La profesora Norma Rato, con la que vamos a hacer ahora la colaboración, estas 2 semanas que vamos ahí, se está frotando las manos, porque ellos tenían un problema severo en una época que le llaman de baja poblamiento, ¿vale? Y no lo tenían muy claro cómo poder datar. Y si resulta que están con la ceniza, que tiene todas las pintas por los afloramientos que nos ha dado, ellos saben que hubo una época que ahí hubo un despoblamiento y no tenían muy claro el porqué. ¿Pero qué hubo? ¿Un éxodo o que se Éxodo. Tú imagínate que te cae lluvia de ceniza. Ceniza no te mata, pero a tus cultivos, a tu agua, a tus animales, te tienes que largar. Sí, tu mecanismo de supervivencia te dice, si a mí me están cayendo ceniza y me está matando, estamos hablando de 4.000 años, ¿vale? Es decir, claro que había poblamiento y había evidentemente restos arqueológicos por muchos lados, y antiguos, más antiguos de esa época, desde los 8.000 años hay restos arqueológicos en esa zona, que yo recuerdo. Vale, pero hay desde bastante antiguos restos arqueológicos, pero ellos notaban que en el medio Holoceno, que le llaman ellos, en el medio Holoceno hay un despoblamiento, hay un éxodo. ¿Por qué? Pues a lo mejor ahora le estamos diciendo el porqué. Sin nosotros, evidentemente, buscar esto ha sido una conexión entre ellos y nosotros, lógicamente, que es lo bueno de estos trabajos. Que vi en las primeras figuras pusieron que había un montón de volcanes a lo largo de los Andes. Sí. No sería tan fácil, a lo mejor no sé, en mi cabeza, no sería tan fácil ir a alguno de ellos y hacerles el mismo análisis. Es que ya hay muchos. O sea, y ver que las características y son diferentes. Raras son distintas. Ya los hay. Eso yo creo que ya demostraría algo, ¿no? Es que ya hay artículos donde se publica sobre todo análisis geoquímico y generan poblaciones completamente diferentes a las de Cerro Blanco. Porque una cosa que habéis comentado antes... Perdón, un momentín solamente. Y no están todos, ni mucho menos. Vale. Era al principio, vete al S, porque eran las primeras que puso... Aquí. Sí, estos son, ¿vale? Los volcanes que están aquí apuntados son los que han tenido volcanismo reciente. ¿Vale? En la zona volcánica central de Centro Andes. En el sur, ahí, en el Lanín que os puse ante la foto, de aquí. ¿Vale? Para abajo. Es decir, que hay un montón de volcanes. ¿Vale? Y aquí hay afloramientos dispersos. ¿De dónde pueden venir? De cualquiera de ellos. Pero claro, de estos volcanes, en las zonas proximales de los volcanes, sus lavas y sus flujos piroclásticos, esos sí están bastante más o menos bien estudiados. Y claro, cuando se comparan los análisis en la bibliografía con estos, claro que hay grupos que no coinciden. Es decir, mientras que esta ceniza sí coinciden mucho mejor con lo que tenemos aquí. No con estos, por ejemplo, que los tenemos al lado. Claro, eso lo estamos haciendo, evidentemente. ¿Y entonces por qué son tan reacios? Pues porque la ciencia está dominada por científicos, y los científicos somos humanos, y nos fastidia que pues alguien te venga a enmendar la plana. Es decir, ahí hay una serie de científicos que llevan ahí a lo mejor toda su vida trabajando y nunca han tenido, a lo mejor delante en Cerro Blanco hay muchos grupos que han trabajado, han tenido delante de las narices una erupción brutal y no la han sabido olfatear. Y vienen unos españolitos con unas argentinas allí que son biólogas y tal, y la olfatean, pues eso molesta. Eso es así, pero te digo una cosa, si viniera a la inversa también nos molestaría a nosotros, ¿vale? Es decir que, bueno, pues esto es así, la ciencia suele ser reacia, ¿no? Y y muchos americanos, norteamericanos ahí, metidos ahí un montón, trabajando, y alemanes, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pero lo que también exigen, y evidente, y es cierto, es decir, oye, si estás hablando de una supererupción, pon datos en la mano. Nosotros, por ahora, creo que estamos poniendo muchos datos, pero bueno, para ellos todavía no son suficientes, pues seguiremos buscando más. Eso es ciencia, no es problema. Lo cierto es que mientras más datos buscamos, la cuestión es que más nos refrenda lo que estamos diciendo. No nos están llevando a la contraria. Una cosa, si para las dinámicas de viento que habíais hecho antes por el modelo, si ya más o menos os indican, ¿sabes? ¿A qué direcciones podrían tomar, más probable? ¿Podríais ir a sitios ya más lejanos incluso? O sea, ya decir, en esta dirección buscar esas cenizas, y si encontráis cenizas, hacer sondeo. Se hizo. Lo que pasa es que hay veces que se hizo una campaña, en esa no participé yo al inicio, porque tenía exámenes, por entonces eran exámenes de septiembre, y me tenía que dar, pero participó Alejandro, y era una campaña por la zona de la Pampa Seca, desde Santa Rosa y tal, y eran ¿cuántos kilómetros hacíais diarios? 500. ¿Y era a cota? Sí, eso prácticamente muy baja, ¿no? 50 metros, 60 metros, ¿vale? Y
pues iba a una mera recta, 250 kilómetros para un lado, 250 kilómetros para otro, y es una mera llanura, es decir, no ves absolutamente nada. Hicimos más de 3.000 kilómetros esa semana. En una semana. ¿Yo puedo encontrar ahí cenizas para...? Es que no nos olvidemos que, a ver, cuando vemos esa de la isopaca, ¿vale? Y estamos diciendo un espesor de 5 centímetros. 5 centímetros de caída de ceniza, el viento superficial, eso te lo borra en días. Es decir, hay sitios que tenemos... Es decir, ha habido erupciones históricas que se sabe dónde caía la ceniza porque se veía, y se han ido luego a muestrear y tampoco estaban ya. Estaban convertidas en dunas, algunas. Es decir, es que es un material muy frágil de preservar geológicamente. Lo que hay. Lo comentaba también porque si consiguiera, digamos, por toda esa zona buscar y un poco perfilar ya en terreno de dónde hay ceniza y dónde no, por ejemplo, te vas luego más al norte y vas yendo, pues por estas zonas no habría ceniza y por estas sí, digamos, bueno, podría intentar, digamos, perfilar ya ese perfil de... Nosotros ya hemos estado si... también en todas estas zonas. Que nosotros ya estuvimos trabajando en el proyecto AS primero, ya estuvimos trabajando ahí, y esa ceniza no tiene nada que ver con esta. O sea, que tendría que ser más de dirección. Es decir, la ceniza nuestra que queremos venir aquí está ahí, Vale. las que hemos puesto. Pero tenemos muestras de aquí, tenemos muestras de la Patagonia. Si en una sola campaña de campo nos hicimos 5.000 y pico kilómetros, de norte a sur. O sea, nosotros tenemos mucha ceniza en muchos lados, y las únicas que concuerdan con los domos de Cerro Blanco están ahí. Vale, entonces Ni esa, ni esa. Entonces el modelo viento de los probables que te decía tiene que ser ya como los que... Sí, el que vemos que luego estadísticamente resulta que es el que te dice mayor evento, te lo repite más. O sea, estadísticamente los vientos, ¿vale?, que conocemos en la actualidad, es lo de siempre. ¿Eran los mismos que había 4.000 años? Eso no lo sabe nadie. Es que también te podría decir por eso, porque si luego resulta que te daban unas cenizas por otros lados, te podría indicar también otro régimen de vientos que hubiera habido hace tiempo. Claro. Sería también una forma de mirar. Pero en principio coincide. Vale. En principio coincide. 3.000 días y todos van a... O sea, en la mayor proporción, porque hay veces, hay días, ya vimos ahí, por eso hay para el modelo para que lo vierais, que hay de todos esos 720 eventos había como 4 o 5 días Sí, pero poco. que van hacia el Pacífico, pero la inmensa mayoría de ellos soplan hacia el Atlántico y soplan fundamentalmente según un eje noroeste, ¿vale?, sur-sureste. Y una cosita también. Entonces, ahora la industria tendría siendo que la mayor parte de lo que es el arsénico, por ejemplo, ya volviendo al principio, de que entraba, que estaría en las aguas de esa zona, provenía principalmente de los 2 pulsos eruptivos de... En esa zona en concreto sí, pero ceniza hay muchas más. Es decir, el problema del arsénico, ese sí ya está resuelto. Sí, ese está aceptado. Vale, el problema del arsénico de origen volcánico, distribuido por ceniza, por erupciones explosivas, ese está resuelto. Por las lisiviaciones, ya en el proyecto AS se generó una metodología que se hizo una tesis doctoral, ¿vale? Ahí el compañero de la Universidad de Barcelona, perdón, la Universidad del Consejo Superior, José Luis Fernández Turías, el especialista, ese problema ya está resuelto y aceptado. Es decir, incluso hay una metodología que él ha escrito y ha desarrollado y que se está aceptando ahora a escala mundial de cómo coger la ceniza, lisiviarla en tal. Es decir, que eso ya está aceptado. Y que esa, porque aquí incluso, ¿vale?, esto no lo llamaban ni siquiera ceniza volcánica, le llamaban loes. ¿Vale? Un polvo fino, ¿vale? Loes. Ahora ya está aceptado. Es decir, ese primer paso sí se dio y sí está aceptado de que eso son cenizas volcánicas y que esas cenizas volcánicas vienen de erupciones volcánicas portadoras de mucho arsénico, porque los volcanes calcoalcalinos cargan muchos diferentes elementos químicos, entre ellos el arsénico, el antimonio, etcétera, flúor, cloro, porque el arsénico es el problema del acre, pero hay muchos otros elementos volátiles que cargan esos magmas, ¿vale? Y que esto es una trampa brutal de toda la ceniza, con lo cual que haya aquí el gran problema del acre es lógico y normal. Es decir, eso sí está ya resuelto, ¿vale? Nosotros lo que digo, es decir, lo que nosotros ahora nos estamos metiendo, ¿vale?, que hemos llevado un poco a nuestro terreno, es decir, bueno, eso ya está resuelto, pero ahora lo que queremos es decir, bueno, ese Cerro Blanco fue una erupción que él solito distribuyó ceniza por todo este lado, ¿vale?, y generó dentro de lo del acre, él solo ya te cubre una erupción. Con lo cual, la demostración es que un solo erupción te puede afectar a un área regional brutal con problemas posteriores inmediatamente de infiltración de agua subterránea. Es decir, si esa erupción que nosotros estamos estudiando es cierta y fue del tamaño que creemos y vino de un solo volcán, ya no es solo el problema de decir, es que yo tengo por aquí ceniza
venga de donde venga, que me da arsénico. No, es que tú lo que estás diciendo es, ojo, en el Holoceno tenemos una zona volcánicamente activa aquí, que me puede afectar un área gigantesca en Argentina, ¿vale? Y que en cuestión de horas, ¿vale?, podemos tener una erupción que me cubra una enorme superficie con ceniza particulada que inmediatamente después me va a meter azufre, antimonio, cloro, flúor, etc. Sí, no una pequeña erupción aquí, otra, y hay cúmulos geológicos. No, es que una sola erupción te puede generar un problema medioambiental en calidad de agua brutal. Es decir, ese es el quid de la cuestión. ¿Algo más? Pues, como estamos en familia, hasta luego, Lucas.